el medio por el cual un hombre pobre, un campesino, podría elevarse en la jerarquía cívica probando su valor de hombre, su virtus, era la milicia. Y por ello, la multiplicación de las guerras resultaba en beneficio de su estatus, a más del botín, aunque solo percibiera de él una mínima parte. No se trata, sin embargo, de una promoción social, sino de un reconocimiento por parte de la ciudad de lo que vale un hombre, obteniendo el rango que le corresponde a su valor. Catón aseguraba que entre los campesinos se encontraban los verdaderos hombres de corazón y los soldados más valientes. A más del reconocimiento, el ahora soldado conseguiría un poco de tierra y algo de oro, aunque éste pueda escurrirse entre sus dedos con gran facilidad. Ser soldado permitía al ciudadano romano salir del espacio estrecho de la granja y enfrentarse a una realidad diferente. Para ser soldado era menester consagrarse a Marte, el dios cruel, ese de la sangre vertida. Significa ser cruel porque era indiferente al dolor, a esa sangre derramada, ya sea suya, ya del enemigo, y hasta puede que se alegre con todo ello. No era la crueldad de la fiera asesino, sino de la espada. Un soldado ideal no debía ser presa de las pasiones, ni de las brutales, ni de las compasivas, ni de las del orgullo. Debía ser impertérrito ante los insultos del enemigo o la muerte de los compañeros. Debía ser un hombre de hierro. Esa imperturbabilidad del soldado romano era producto de la disciplina que lo transformaba en una máquina de matar, una máquina de guerra, y por ello resultaba aún más aterrador que el poseído galo de ojos desquiciados y gritos guturales, más parecido a una bestia que a un guerrero. Luchador inhumano y fiero, el romano era el resultado de un trabajo sobre sí mismo, una educación que comenzaba desde pequeño. La guerra era el gran escenario de aquellos hombres estupendos, y no faltarán nunca las historias de guerra, con sus hombres duros, su disciplina férrea, sus perturbadores rituales que sirven para evocar las fuerzas de la destrucción. Campo excelente de la fantasía entremezclada con la realidad, la historia romana. El soldado, con su resistencia al dolor físico y espiritual, será el héroe latino, uno en muchos sentidos inquietante y difuso. Aquel Escébola que con el ojo desgajado, el hombro atravesado por una flecha, una herida en el muslo y el escudo coronado de flechas, aún defiende la puerta del fuerte que se le había confiado. Dolor del martirio por la patria y por los ideales. El ejército y la guerra era la misma cosa. Sin guerra no hay ejército, pues Roma ignora el servicio militar en tiempos de paz y el ejército permanente, al menos en tiempos de la República, que otra cosa será en el imperio. Para ir de la paz a la guerra también se atravesaba una puerta y por tanto estaba relacionada con Jano. Cuando el Senado decidía una guerra, se abrían las puertas del templo del dios. Dice Virgilio, hay dos puertas de la guerra, con tal nombre las llaman, consagradas por la religión y el terror del cruel Marte. 100 bronces las cierran y las fuerzas eternas del hierro, y no está lejos el umbral de Jano el custodio. A estas, donde se asienta la sentencia de una lucha por los padres, por la trave quirinal y el cinto gavinio insigne, el mismo cónsul abre los estruendosos umbrales. Él mismo convoca las luchas, desierto seguido por la juventud restante, y resuenan los broncíneos cuernos con ronco acento. La guerra y el ejército tenían su líder, el cónsul o el pretor, con poder de vida y muerte sobre sus soldados, como el viejo padre lo tenía sobre sus hijos, un poder simbolizado por las hachas que enarbolaban las fasces de los lictores. El soldado se somete al general por medio del sacramentum y se ofrenda tal cual, pero poseía la compensación de verse libre de las prohibiciones de la vida civil.
Puede matar o herir a otro hombre, y no importaba si enemigo o compañero de armas, mientras el general se lo ordenara, y sin que su sangre lo mancillara, y solo se purificaba al regresar a la paz. La guerra todo justificaba. Por ello, también existe el uniforme del soldado, la capa rojo oscuro, el paludamentum, que no la toga. Sin su consagración como soldado, sin el sacramentum, por más armado que estuviera, seguiría siendo un civil. La férrea disciplina militar hacía del soldado una máquina de exterminio bajo las órdenes precisas de sus líderes, que se transmitían en plena batalla por medio de las enseñas de su manípulo, esto es, de un centenar de hombres. Pero en el campamento la disciplina no se relajaba. No había ley ni tradición que valiera por encima de las indicaciones del general, y de incumplirse, los castigos, como veremos, eran tan duros como los que más, y podían alcanzar al ejército entero. Aún así, no se buscaba eludirlos, porque aquel soldado quedaría mancillado y no podría volver al estado civil ni a su patria y familia. Era una disciplina basada en el honor, pero también en la violencia, pues lo que nunca soportaba un soldado romano era la vergüenza, aunque en ello le vaya la vida, como ya nos señalaba Polibio. Por el contrario, su coraje y valor les alcanzaba elogios y recompensas públicas, y por ello gustaban de engalanarse con joyas que recordaran sus hazañas, verdaderos antecedentes de los galardones militares modernos, que los romanos lucían a manera de collares de oro, como adornos brillantes en sus monturas, así como en las enseñas de sus manípulos. Todo general debía recompensar a sus soldados, pues aquella gloria les era tan esencial que de negárselas podrían desertar o levantarse en armas. También la leva de los soldados se realizaba por medio de un ritual. La roja bandera ondeaba sobre la ciudadela de Roma, y aquel mensaje se transmitía a través de todo el territorio e indicaba la orden de movilizar a los hombres libres, propietarios, sujetos a impuestos y entre 17 y 46 años de edad. El soldado debía cumplir con 16 años en la infantería o 10 en la caballería. En el Capitolio, los cónsules, auxiliados por oficiales superiores, los tribunos militares, elegían entre los convocados unos 4,000 por legión, comenzando por los más ricos, pero nunca agotando una tribu o clase, pues la selección se hacía en función de la aptitud física. Una vez seleccionados, los ciudadanos prestan juramento, el ya conocido sacramentum, y del que solo se ven libres con el fin de la guerra o el fin de sus vidas, y se convierten así en militares. Luego de ello, el soldado regresaba a su casa y preparaba sus armas y víveres. El sitio de reunión al que fue convocado por su general no es otro que el campo de batalla, y el soldado debe trasladarse ahí por sus propios medios. La exención de la leva era muy rara, en el entendido de que las cargas militares no son extenuantes a menos que la guerra se llevara a cabo muy lejos del hogar o durara demasiado. Como prueba de valor ciudadano, si un hombre ha demostrado, en razón de su valor, la prueba del ejército, no resulta necesaria. Pero a la inversa, y por la misma razón, se excluía del ejército a todo acusado de infamia. La guerra era indispensable para diferenciar a las ciudades libres de las que no lo fueran. Se necesitaba derramar la sangre para separar los posibles lazos que las vincularan en un libre juego de amistades y alianzas antiguas, porque al fin y al cabo, como indica la propia palabra latina, pax, esta no era sino una tregua entre dos guerras. Un pueblo libre y autónomo era uno en armas, y no se cuestionaba ni su existencia como nación, ni su extensión de territorio, ni su soberanía política. Y los pretextos para una guerra resultan muchos. Un minucioso ritual se llevaba a cabo para declarar una guerra. Un sacerdote, especialmente investido para ello por el pueblo ofendido, se encaminaba al lindero del territorio enemigo y arrojaba una lanza a este. Cuando la guerra era contra una nación extranjera,
simbólicamente se clava esa lanza en un puño de tierra que la representa. Clara provocación para el enemigo. A los 30 días de ocurrido esto, daban comienzo las hostilidades y los combates se celebrarían en los confines del territorio, lejos de cultivos y de rebaños. Al final, uno de los dos contendientes se declaraba vencido y cada uno de los ejércitos volvía a su hogar, lo que suponía una honorabilidad por parte de vencedores y vencidos. Empero, luego de la invasión gala o por alguna causa desconocida por nosotros, a partir del siglo IV a.C. los romanos son malos vencidos y continuaron peleando hasta obtener ellos la victoria siempre. La guerra tribal cortés cede su lugar a la guerra sin cuartel, donde el vencido debe perder su libertad y se arrasan sus ciudades. El ejército romano ya no cede y por ello los demás pueblos lo tildaron de abusador, pero ellos se proclamaron héroes. Los romanos remontaban su organización militar a los tiempos monárquicos del rey Servio Tulio. Cada tribu estaba compuesta de 100 gens o clanes, y cada una de ellas por 1000 casas o domi. Cada gens proporcionaba un soldado de caballería o eques, y cada domus ofrecía un soldado de infantería. Así que hablamos de 300 eques y 3000 miles. Un total de 3300 hombres, conjunto que recibía el nombre de legio o exercitur, literalmente los elegidos y los que se ejercitan o entrenan, la legión y el ejército. Su jefe absoluto fue el rey, que montado en su carro asistía el primero al campo de batalla para liderar a su hueste. Ese fue Servio Tulio, como ya hemos dicho, el que cambió el sistema al realizar el primer censo, empleando como criterio diferenciador entre sus ciudadanos la fortuna y la edad. Se crearon así 5 clases. La primera eran los classici, que constaban con medios para mantener un caballo. De la segunda a la cuarta eran los infraclassen, y la quinta eran los proletari o capitecensi. El criterio de edad simplemente los dividía en juniores de 17 a 40 años y los seniores de más de 40 años. Otra reforma severiana fue la ampliación de la legión a 4.200 miembros reunidos en 42 centuriae, centurias distribuidas en filas poco separadas entre sí. A la vanguardia iban los hoplitas, apropiándose el término griego, y a la zaga iban los huélites o soldados ligeros que contrastaban con esos todo armados anteriores y que se distribuían atrás y a los lados, en tanto que en la retaguardia los acompañaban los equites, los jinetes aristocráticos. Al contingente guerrero lo acompañaban también todo un grupo de artesanos, los fabri tignari u orfebres de la madera, los fabri aerori o orfebres del bronce, a más de médicos, cocineros y hasta músicos. El sistema fue nuevamente reformado por Camilo, ese gran general del 400 a.C. Ese fue el primero en ofrecer al soldado una paga, el stipendium, y para los caballeros, el mantenimiento de su potro. Empero, su principal reforma tuvo que ver con el orden de los soldados, puesto los hizo atacar mediante la quincux, el ataque en forma de dado. En dicha formación militar, la primera fila estaba comprendida por astati, jóvenes, y los príncipes, hombres maduros de 40 años. Conformaban así la parte media, en tanto que los triari, los veteranos, ocupaban la última fila. Cayo Mario, allá por el 106 a.C., afamado líder plebeyo y 7 veces cónsul, fue el artífice de las siguientes grandes reformas a la milicia. Primera, abolió el census tullianus para el ejército, ese que los clasificaba en supraclassem e infraclassici, y fomentaba la distancia social y el acceso a cargos de importancia en el ejército. 2. Consecuencia del anterior, admitió en las filas militares a los proletari
e incluso a los soki, es decir, a los vencidos. 3. Aumentó el stipendium, otorgando además vestido y alimento al soldado. 4. Creó las cohortes, la 10ª parte de una legión y conformada por 3 manipuli o manípulos, en un principio de 60 hombres, y que fue aumentando su número hasta alcanzar el de 270 para los últimos tiempos imperiales. El manípulo, la organización táctica de la legión republicana, se conformaba de 2 centurias, cada una al mando de su propio centurión, y con un total de 180 hombres, 120 de infantería pesada, astati et principex, y 60 de infantería ligera, triari. Cada legión se formaba por 30 manípulos. 5. Organizó el ejército en triplex acies o conjunto de 10 cohortes que se distribuían a la manera de Quincus de Camilo e incluía lo mismo jóvenes que veteranos. La división del ejército romano comprendía los siguientes oficiales: el dux belli o general en jefe, un magistrado con imperium, esto es, facultad de mandar al ejército. Solo los cónsules y los pretores podían serlo entonces, pero en algunos casos llegaron a serlo los procónsules o los propretores. La insignia de su cargo era el paludamentum, esa capa roja de la que ya he hablado como uniforme militar, y solo se empleaba fuera de las murallas de la ciudad. Este dux belli, precisamente por su facultad de mando, se le llamaba imperator. Pero, para alcanzar dicho apelativo, primero era necesario alcanzar una gran victoria estratégica que le mereciera ser declarado como tal. El dux, que creía merecer tal honor, solicitaba al Senado el máximo de ellos, una ceremonia de triunfo, triunfus, durante la cual encarnaba al propio Júpiter Óptimo Máximo. Después del general, y sin orden específico, venían los legati, los legados, 3 oficiales muy cercanos al dux, y cada uno comandando una parte del ejército, sea una cohorte o una legión. Los quaestores, encargados de la paga de los soldados, la repartición del botín y la venta de los esclavos. Los tribuni militum, tribunos militares, que eran 6 en número, 3 elegidos por el pueblo y 3 por el propio general, y que estaban encargados de tareas administrativas menores, por lo que se designaba regularmente a jóvenes de clase alta. Los praefecti o prefectos eran elegidos por el Senado, y su número variaba. Estaban encargados de dirigir a los auxiliares, esto es, a los vecinos y aliados de una guerra. Los centuriones, en cambio, eran 60 y elegidos por el propio general, normalmente veteranos valientes y experimentados. De entre ellos, el más joven comandaría la última legión, y el mayor la primera, por lo que se le denominaba primi pili centurio, o centurión del primer pilo, aludiendo al arma arrojadiza que portaba como insignia, misma que podía pasar de legión en legión, pero nunca de centurión en centurión. Se les reconocía además por un látigo que llevaban a la cintura para fustigar a los soldados, a más de otra insignia en su casco que podía ser un plumón o un rosetón. Los soldados se enrolaban en el ejército por 20 años, 16 para los caballeros en cambio, y con una paga de 225 denarios para tiempos de Julio César. Stipendium que se pagaba 3 veces al año con un mínimo descuento por concepto de alimentos y bebidas. Al cabo de su servicio, el soldado le podía venir una missio honesta o jubilación, o bien podía ocurrirle una missio causaria por salud o una missio ignominiosa por robo, cobardía o asesinato. Aquel que no deseara abandonar el ejército al término reglamentario recibía el nombre de evocatus y recibía recompensas y alabanzas. El armamento del soldado romano incluía armas de defensa y de ofensa. Las primeras se conformaban de la greva u ócrea, esa espinilla metálica, la lórica o peto de cuero con placas de metal que evolucionaría hasta convertirse en una coraza de metal,
y a diferencia de los griegos sí contaba con una espalda y resguardo a los hombros, la lorica segmenta. El escudo o scutum, que en sus albores fue fabricado de mimbro, era rectangular al principio y oblongo después, para finalmente adoptar la forma redonda. Tenía un diámetro de 90 centímetros y al igual que los griegos, se compuso de pieles de buey y una capa fina de metal. Finalizan las armas defensivas el casco o galea, al comienzo de cuero y luego de metal, primero compuesto de 2 piezas y finalmente de una sola. Las armas defensivas fueron la lanza o curis, compuesta de un asta de madera y una punta de bronce de 30 centímetros. La espada, ensis o gaudium, que se dividía en officialis con un solo filo e hispana con 2 filos y punta además. El pilum era un arma arrojadiza semejante a un marro con una asta de madera en un bloque de piedra. A esta acompañaban las clavas y las hachas. La primera, un marro en forma circular con picos y asta de madera. La segunda también con un mango de madera y una hoja de un solo filo. Completaba el armamento una honda o funda, que llevaban indiferentemente en la cabeza atada o en el brazo o incluso en la cintura, empleando como proyectiles unos huevos de arcilla que podían ser calentados para hacerlos incendiarios. Más tiempo después se usaron los glandes o bellotas de metal con iguales propósitos. Las ropas del soldado se componían de una túnica sin mangas que llegaba a los tobillos, una túnica corta, el sagum, ceñida a la cintura por un cinturón o cingulum, unas botas de cuero o caligae, que alcanzaban a veces las rodillas y que iban atadas por unas agujetas también de cuero. Aparte de sus armas, el soldado carga con la llamada sarquina, un conjunto de pertrechos que pesaban unos 25 kilos y estaba compuesto de trigo para 15 días, trastes para cocinar, una sierra, un machete y una pala, un cesto de mimbre para carrear tierra y 2 o 3 tablas para levantar el cerco del campamento. Un soldado así revestido respondía al nombre de impeditus, pues al conjunto de cargamento del ejército compuesto de tiendas y máquinas de guerra se le llamaba impedimenta. Cuando se alcanzaba el lugar donde se levantaría el campamento, la sarquinae de todos los soldados se reunía, llamándole sarquina conferre, y el pueblo quedaba expeditus. Cuando el ejército iba en marcha, recibía el nombre de agmen, una caminata regular, o justum iter, que comprendía unos 24 kilómetros, misma que en tiempos del conquistador César alcanzó los 45 kilómetros. En ellas, el ejército podía ir, tras el traslado que comprendía el primum agmen, con exploradores et spectadores, el omnes copiae, cuando marchaban uno detrás de otro en fila, y el agmen extremum o novissimus, al hacerlo en la retaguardia. Antes de un ataque y en formación quincux, seguía el orden de primero de los astatis, luego los príncipes y finalmente los triae. Ante la amenaza del ataque sorpresa, realizaban la maniobra del agmen quadrato. Roma no contó con una bandera nacional, por lo que cada legión poseía su propio estandarte en el que figuraba el Aquila Argentea, y la portaba el centurión más valiente y fuerte de la primera legión, el Aquilifer. Los signa, o banderas, pertenecían a cada cohorte y eran simples trozos de tela blanca o púrpura que colgaban de una lanza, los cuales podían tener un emblema, las más de las veces animales feroces. El guerrero que portaba tal bandera se le denominaba signifer, en tanto que el vexilanus
era el que enarbolaba el estandarte de la caballería o del general. Con aquellas banderas y estandartes se daban las órdenes en plena batalla, agitándolas por encima de las cabezas. Montar un campamento comprendía tanto una medida religiosa como una militar, pues asemejaba a un templo celeste, y como práctica el uso adecuado y estratégico del ejército que evitaba así un ataque nocturno. Para realizarlo se delimitaba primero el lugar escogido para el asentamiento, clavándose 4 estacas, elevando una cerca o vallado, walo, en el que se abrían 4 puertas que seguían el usual sentido de los ejes de aquel rectángulo, decumanus y cardo, las cuales se denominaban porta principalis y porta decumana, la que seguía este eje, y porta sinistra y porta dextra, la que seguían el cardo, considerándose así la vía principal. El campamento era dotado de una fosa de 1 metro de ancho por otro de profundidad, y frente a ella se elevaba un terraplén, el ager, para que el vallado del campamento quedara por encima del campamento de asentamiento. Frente a la puerta principal se instalaban los soldados distribuidos en cohortes, y luego de la vía principal se encontraba el ara de sacrificios y el quaestiorum, o tienda del cuestor, el foro para las reuniones y el praetorium, o tienda del general, donde se reúne con sus legados y que luce su estandarte por fuera. Cada general se preciaba de sus estrategias militares, pero por lo regular consistían en un ataque de frente contra la fila enemiga. Si bien los movimientos de tales falanges guerreras eran mayores en número, dado que a diferencia de los griegos, los romanos sí podían modificar en la marcha sus planes mediante el uso de los ya citados estandartes, que les comunicaban los momentos de ataque o no a sus combatientes, o bien los cambios por una nueva táctica. Los ejércitos podían llevar el ataque hasta el campamento enemigo, la llamada opugnatio repentina, un verdadero ataque sorpresa que consistía en rellenar los fosos enemigos con tierra y derribar las cercas con arietes o trepar los vallados por medio de escalas. De ser una ciudad la sitiada, el asedium, se rodeaba la ciudad con una muralla para sitiarla, de ser posible cortando el suministro de agua, para tan solo esperar su claudicación por sed y hambre. Sin bajar la guardia, los romanos colocaban una segunda muralla de madera en su retaguardia para evitar el posible ataque de un aliado de la ciudad sitiada. Pugnatio era el ataque del ejército romano normalmente a una ciudad, y para ello contaban con una serie de armas de asalto, como las turres ambulatoriae, estructuras de madera de unos 25 a 50 metros de alto, con pisos a manera de entrepaños, donde se colocaban los guerreros, los más bravos en la superior y los zapadores en la última o más baja. La torre se deslizaba por medio de troncos engrasados hasta la base de las murallas sitiadas, cubriendo sus flancos con cueros. El ariete, aries, era un tronco al que se le colocaba un pedazo de metal, bronce o hierro, en uno de sus extremos, y a manera de cabeza de carnero, de ahí su nombre. Se empleaba para aflojar puertas, abrir pequeños huecos o incluso derribar muros no muy resistentes. Varios hombres lo columpiaban por medio de telas o incluso con un aparato especial, una construcción especial para hacer el efecto más contundente. Las falques eran una especie de hoces que rascaban las piedras del muro, en tanto que los terebrae murales semejaban lanzas que fungían como barrenos o taladros para abrir boquetes. El tolenus era una especie de grúa a base de poleas para subir todo tipo de equipo a las torres de asedio. Verdaderas máquinas de asalto fueron las catapultae o escorpiones y las balistae o ballestas, que arrojaban lanzas en un ángulo de 45 grados y 200 metros de longitud, o bien piedras de hasta 80 kilogramos de peso.
La ciudad sitiada romana o extranjera no se hallaba del todo desprotegida de tales armas. Podían emplear aceite hirviendo o fuego para repeler el ataque de las hordas al pie de los muros o encaramados en las torres, si es que no empleaban unas falques a manera de trinches para empujar las escalas o repelían las torres. Ello sin contar con las flechas incendiarias o incluso las grandes piedras. Los soldados que asedian desde el suelo contaban también con armamento singular. Las plutei, especies de escudos altos de base en forma triangular o cuadrangular, sostenidas por una plataforma de 3 llantas. Las binae, de forma rectangular y a manera de una caja de unos 4.8 metros de largo por 2.40 metros de ancho y 2 metros de altura, que se sostenía en 3 troncos. Contaba con un piso de madera y un techo de mimbre, del que colgaban tiras de cuero fresco a manera de defensa de los costados. El musculus era una versión menor de la bina para 3 soldados, siendo por lo menos más sólida que su versión mayor. Los soldados formaban una especie de huina improvisada con el movimiento rápido de la testudo o tortuga, que consistía en un conjunto de infantes, 4 en fondo, que se colocaban en distintos niveles para evitar cualquier proyectil y acercarse así a las murallas. Como se mencionó, el soldado se comprometía a entregar la vida de ser necesario por su ciudad y su general, a más de considerar todo ello como un honor y anhelarse como un galardón para la vida entera. Empero, no por ello dejaba de ocurrir casos de cobardía o de insubordinación, fallos en la vida idealizada del guerrero romano que se castigaban con gran disciplina e incluso crueldad. Los castigos del ejército eran numerosos como sus causas: abandonar el puesto asignado, pillaje durante el camino al sitio de guerra, considerado entonces como desorden, robo al interior del campamento, atentado contra el pudor, pérdida de las armas, insubordinación o incluso deserción. Los castigos dependían entonces de la gravedad de la acción cometida y podían alcanzar la muerte. La castigatio era la pena más común y consistía en una sotaína pública con el ejército reunido. Con varas o sarmientos se latigaba al culpable atado a una estaca y los golpes iban de 100 a 300, por lo que su vida estaba muchas veces en peligro. La pecunia multae era otro castigo menor, al privarlo de todo o de parte de su estipendio. El munerum indictio era la imposición de trabajos vergonzosos y las militae multatio era el traslado a una milicia inferior. La misio ignominiosa, como señalé, era la expulsión desdeñosa del ejército, añadiéndose una nota infamatoria en el censo que maculaba a toda su estirpe. El diezmado de una legión o de una cohorte o de un manípulo normalmente era resultado de una insubordinación y consistía en dar muerte a 1 de cada 10 hombres. Las penas capitales se podían imponer de diversas maneras: la decapitación, el despeñamiento desde la roca Tarpeya, la crucifixión o arrojarlos a las fieras para ser devorados. Estas últimas consideradas las más detestables e infamantes. Pero también se premiaba el buen desempeño de los soldados. Obviamente, contaban con su sueldo, stipendium, y con los praedia y los manubriae, el botín guerrero y su jubilación. Pero también se les otorgaba la donativum, un premio en efectivo que el dux empleaba para sus huestes. Había una serie de condecoraciones a las que ya he aludido: los torques o collares, los armilae, brazaletes, las fibulae, las hebillas, las falerae o broches, el asta pura, los cetros, y las coronae, las coronas. El general también podía obtener premios por su buen desempeño y su valor. A más de contar con una parte elevada del botín, se le premiaba con una serie de ceremonias, suplicaciones, ovaciones y el mejor de todos, el triunfus. Las primeras
eran simples acciones de gracias a los dioses, que sin embargo podían durar varios días y contaban con sacrificios y juegos. Las segundas se otorgaban cuando se alcanzaba una victoria no decisiva o un asalto fallido. En dicha ceremonia se sacrificaban ovejas y el general portaba una corona de mirto. Marchaba a pie o a caballo hasta el templo de Júpiter y allí ofrendaba al dios. La pompa de tal ceremonia quedaba totalmente deslucida ante la parafernalia y extravagancia del triunfo. El triunfo era la máxima acción de gracias que un general romano podía ofrecer a los dioses, particularmente a Júpiter Óptimo Máximo, al que prácticamente encarnaba en ella. Los requisitos para conseguir un triunfo en Roma consistían primero en el reconocimiento de sus soldados cuando le aclamaran imperator, por conseguir una victoria decisiva o una serie de estas, aunque de menor envergadura. De tal suerte, el general podía pedir al Senado la ceremonia del triunfus. El Senado, de aceptar, señalaría la fecha de su realización y estipularía el costo de la misma. A la par, el mismo Senado imponía una serie de requisitos. Primero, para el general, que fuera un magistrado con imperium en funciones el día de la batalla y en el día del triunfo. Segundo, para la guerra, que fuera un justum belli, no una guerra civil, religiosamente declarada y contra una nación extranjera, donde al menos hubieran muerto 5.000 enemigos. La ceremonia duraba entre 1 y 8 días y consistía principalmente en un desfile militar que iniciaba en el campo de Marte y se encaminaba por la puerta triunfal, recorriendo la vía sacra para ascender por el Clivus Capitolinus hasta el templo del dios Máximo. El cortejo se distribuye en partes. La primera de ellas la encabezaba el Senado y los magistrados. Seguía una banda de trompetistas para dar paso al botín con las armas y banderas enemigas. El dinero en grandes cofres, así como los objetos valiosos expoliados ya por su material, ya por su manufactura. Desfilaban igualmente las plantas y los animales exóticos traídos de aquellos confines conocidos. Los hombres portaban unas pancartas en las que se representaban escenas de la batalla y los seguían las ofrendas para el sacrificio a los dioses, los blancos toros y las armas capturadas. Cerraban el cortejo los cautivos, el rey y la reina o reinas, los príncipes y princesas, los magistrados y oficiales, para cerrar con algunos soldados enemigos. El destino de aquellos pobres era, de ser monarcas, morir. Los príncipes, de ser niños, se les conservaría la vida para educarlos a la romana y luego enviarlos de vuelta a sus tierras como monarcas títeres. Los míseros soldados serían vendidos como esclavos. Luego de una pausa comenzaría la segunda parte del desfile. La encabezarían los líctores o guardias con un hato de 6 a 12 palos con un hacha entre ellos y engalanados con una túnica púrpura. Los acompañarían bandas de flautistas y citaristas. Vendría entonces otra pausa para dar pie al momento culmen, el arribo del imperator. Marcha este en un carruaje tirado por 4 albos caballos y porta las insignias del dios Júpiter. La túnica palmata, esto es, una veste con palmas doradas bordadas en ella. Una segunda túnica, la picta, esta vez bordada en oro y plata. Su cabeza está engalanada con una corona y lleva en la mano una rama de laurel y un cetro con un águila. Su rostro y manos están pintados de rojo cual la estatua del dios. Junto a él va un mísero esclavo que lleva en un cojín la corona dorada del dios y en todo el recorrido le va repitiendo la consigna: recuerda que eres mortal, para que no caiga en la gloria y en la ira divina. Si el general tenía hijos, estos le acompañaban, de ser niños, en el carro mismo; si adolescentes, montados en los caballos que tiraban del carro; si jóvenes o adultos, en caballos y detrás del carro que lleva a su orgulloso padre. Completaba el cortejo las huestes de victoriosos generales que lo coreaban. «Io triunfe», gritaban sus soldados, pero también lo halagaban con vítores y lo insultaban por igual con chanzas subidas de tono.
La ceremonia propiamente consistía en el sacrificio de los bueyes blancos por el mismo general, y en honor de su homónimo celeste, consagrando a Júpiter sus armas de combate, y terminaba con 2 banquetes, uno para el Senado y los magistrados, y otro para el pueblo y los soldados. Era una verdadera fiesta nacional, y los imperatores alcanzaban gran fama y poder, como el gran Julio César, que daría pie a que el nombre de emperador tomara otro sentido y con ello se modificara igualmente el ejército y sus funciones.